enorme placer para mí tener la oportunidad de trabajar nuevamente en esta prestigiosa escuela virtual. Yo envío un caluroso saludo desde Cuba a todos los participantes en este webinar. Me siento honrado por la cifra tan alta de personas interesadas en el tema, muchas de las cuales con toda seguridad nos acompañarán en el curso. Mi nombre es Oscar Romero Cruz, soy profesor e investigador del Centro de Estudios de Producción Animal de la Universidad de Granma, una universidad que se encuentra en la parte oriental del país, y estaré compartiendo algunas experiencias que hemos adquirido en esta institución en el tema objeto del curso. Les he preparado una conferencia general donde se abordan algunos elementos básicos sobre el tema, a manera sobre todo de introducción al curso, y al mismo tiempo de referencia de una parte de los contenidos que serán tratados con mucho más profundidad dentro del curso. Trataré, como en cursos anteriores, de explicar detalladamente los contenidos que se van a tratar para que entiendan bien, y si queda alguna duda, al final siempre habrá alguna oportunidad para responder algunas preguntas que estén directamente relacionadas con este tema. Deseo que disfruten de esta clase de la misma forma que yo la disfrutaré mientras la esté impartiendo, y que puedan seguir profundizando en el tema durante el curso. Como ya me habían presentado, el título que le he puesto a esta conferencia, a este webinar, es Conversando sobre formulación de raciones para cerdos por métodos avanzados. ¿Por qué este título? Bueno, porque realmente voy a conversar con ustedes sobre algunos elementos importantes relacionados con la formulación de raciones para cerdos por métodos avanzados. No pretendo realmente abordar con mucha profundidad, creo que ninguno de los temas que serán tratados, pero sí voy a tratar de que se vea una idea bastante clara del por qué cada uno de estos elementos. El objetivo exacto de esta conversación, de esta clase, es valorar con ustedes algunos elementos necesarios para formular raciones óptimas destinadas a los cerdos, haciendo énfasis en el empleo de métodos avanzados de formulación. Fíjense que aquí hay dos cosas que quiero dejar bien claras de partida, y es que vamos a hablar de elementos necesarios para formular raciones óptimas. Ese es el primer punto. Y el segundo, que el énfasis va a estar en el empleo de métodos avanzados de formulación. Precisamente porque es el tema que menos se conoce, es el tema del cual menos información hay, y es el tema que va a ser el centro del trabajo en el curso que próximamente se va a impartir. Fíjense, esta no es una conferencia de nutrición, esta no es una conferencia de fisiología, esta no es una conferencia de bioquímica, aunque se pudieran abordar algunos temas sobre estas especialidades, pero el objetivo del curso, de la conferencia, es hablar de métodos matemáticos básicos. Hablado no desde el punto de vista de un matemático, hablado desde el punto de vista de un nutricionista que utiliza estas herramientas para aprovechar sus ventajas y formular raciones con mucha más calidad. Si es lo que ustedes realmente querían escuchar, es lo que realmente van a encontrar en esta conferencia, exactamente como dice el título. ¿Cuáles contenidos nos van a permitir cumplir esos objetivos? Bueno, vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene la formulación de raciones, cómo formular raciones óptimas. Fíjense que el concepto de raciones óptimas va un poco más allá del concepto de raciones balanceadas.
Vamos a tratar dónde encontrar información actualizada sobre los alimentos, cuáles son las mejores bases de datos de alimentos disponibles en Internet. Vamos a estar hablando sobre los métodos avanzados de formulación de raciones y también sobre los software que nos permiten utilizar estos métodos avanzados. Por último, trataremos algo sobre la formulación de raciones óptimas con el programa WAPEX. O sea, vamos a resolver una fórmula, vamos a resolver un problema para hacerlo utilizando el programa WAPEX. Por supuesto, no es posible aprender en el marco de esta conferencia a formular raciones. Sencillamente van a ver los elementos fundamentales, van a tener una noción general de cómo funcionan estas cosas, pero en el curso se profundizará sobre todos estos elementos. Entonces, como es habitual en mis clases, la conferencia o la clase se va a basar en preguntas y respuestas. Yo voy a estar durante toda la clase haciendo preguntas y respondiendo esas preguntas. El objetivo de estas preguntas no es que ustedes me respondan. El objetivo de estas preguntas es que ustedes se respondan y sabrán si la percepción que tienen del tema coincide o no con los contenidos que se van a abordar cada vez que se responda cada una de estas preguntas. Por supuesto, estas preguntas también son una guía magnífica para estudiar y profundizar los temas que se van a estar tratando tanto en esta actividad como en el curso. ¿Y cuál es mi primera pregunta de hoy? ¿Cuáles son los principales desafíos de la producción animal en la región? ¿Y qué puedo hacer desde mi finca? O sea, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es el desafío más importante? ¿Cómo desde mi finca puedo tributar a ese desafío? Imagino que estás pensando en muchas cosas. En lo económico, sobre todo, o sea, lo productivo. Imagino que están pensando en lo comercial, etcétera. Sin embargo, yo creo que los dos desafíos más grandes que tenemos, todos los productores, sobre todo, y también de cerdo, el primero es el tema ambiental. Es el primer desafío que tenemos arriba. Sencillamente, porque ahí va la vida de todos nosotros. Porque además es un tema muy complejo de atender. Y tiene que ser necesariamente una prioridad por nosotros, casi por encima de lo económico. Y miren qué interesante está esta gráfica que pretendo mostrarle para que ustedes analicen el tema que estoy abordando. Aquí aparecen las emisiones globales de gas con efecto invernadero por especie. Aquí está el vacuno de carne, vacuno lechero, los cerdos, los búfalos, los pollos, los pequeños rumiantes, etc. Y aquí este gráfico está expresado en millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Vean ustedes que el ganado vacuno de carne, de leche y los cerdos son los principales responsables de las emisiones globales de gas con efecto invernadero en el mundo. Y esto no es diferente en nuestra región, al contrario. En nuestra región, los volúmenes, cuando hablo de la región me refiero a las Américas y sobre todo a América Latina, los volúmenes de gas con efecto invernadero son realmente elevados. De hecho, nos acusan de contaminar más que otras regiones y mucho tiene que ver con los niveles altos de animales que tenemos y sobre todo mal alimentados, que la agricultura. ¿Puedo hacer algo desde mi finca? Sí. Manejando mejor los alimentos, se está demostrado que se pueden disminuir las producciones y emisiones de estos gases con efecto invernadero. Pero veamos algunos detalles mucho más alarmantes
relacionado con este tema del clima. Aquí está, por ejemplo, el ganado porcino, el objeto de este webinario y de este curso. Aquí se está hablando de 55 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilogramo de proteína que se produce. No muy diferente al vacuno lechero. O sea que los volúmenes de contaminación, de producción de gases con efecto invernadero que tienen nuestros animales es un problema muy serio y es para mí el principal desafío que tiene que atender la industria de producción animal en la región. Sencillamente por un problema de vida. Cuando resolvemos el tema del clima, con el futuro no va a haber necesidad de producir, porque sencillamente no vamos a existir. El segundo gran desafío que tiene la producción animal en la región es el tema de la eficiencia alimentaria. O sea, ese sí es económico. Cómo aprovechar mejor los alimentos para que nuestros animales produzcan más y poder utilizar las ganancias, o sea, poder lograr las ganancias económicas esperadas, poder alimentar a la población de la región que cada vez es mayor y cada vez hay más carencia de alimentos. Miren cómo este gráfico, cómo esta tabla da una idea clara sobre el tema. Aquí aparecen las eficiencias alimentarias potenciales de las diferentes especies. Cuando digo eficiencia alimentaria, me refiero, por ejemplo, a la libra de alimentos requeridos para producir una libra de producto. Cuando hablo de eficiencia energética, me refiero a las kilocalorías de alimentos necesarias para producir una kilocaloría de producto. Y cuando hablo de eficiencia proteica, me refiero a las libras de proteína en el alimento necesaria para producir una libra de proteína del producto. Bueno, mientras el bovino de leche requiere 1,11 libras de alimento para producir una libra de producto, el cerdo requiere casi 5 libras de alimento para producir una libra de producto. Ya el bovino lechero es el animal más eficiente y en orden le siguen los peces, los pollos de engorde, la gallina moradora, los cerdos, el pavo, el cordero y el bovino de carne, que es el animal menos eficiente. Pero en eficiencia energética, la vaca potencialmente sigue siendo la más eficiente, la que mejor aprovecha la energía de los alimentos, y el cerdo, vean ustedes, sigue en el quinto lugar. En eficiencia proteica, bueno, ahí el cerdo incluso se desplaza. Antes que él está el bovino de leche, digo, los pollos de engorde, el bovino de leche, los peces, la gallina podadora, los peces, los pavos serían los segundos realmente, los terceros realmente, y en número 8 estarían los cerdos. O sea que se trata de lograr mejorar la eficiencia de estos animales. Estas eficiencias que yo les estoy mostrando incluso no se alcanzan en nuestra región. O sea, nuestros animales están por debajo de estas eficiencias en base a materia seca, energía o proteína. Entonces, un gran desafío que tenemos es aumentar la eficiencia de nuestros animales, que utilicen mejor los alimentos para que puedan producir mucho más. ¿Y puedo hacer algo desde mi finca? Por supuesto. Por supuesto que a través, por ejemplo, de las técnicas de racionamiento, usted puede hacer que los animales aprovechen mejor los alimentos que están disponibles. Tengo otra pregunta. ¿Por qué es tan importante entonces la formulación de raciones? ¿Por qué es tan importante la formulación de raciones? O sea que las reflexiones anteriores dejan claro que es muy importante formular, porque formulando se pueden atender estos dos problemas que yo mencioné anteriormente. Pero no solo eso. Veamos por qué es tan importante la formulación de raciones.
Bueno, la primera razón es que solamente usted puede lograr una producción máxima si le otorga a los animales una ración, si le oferta a los animales una ración balanceada. Si la ración está balanceada, el animal puede producir expresando todo su potencial genético. Entonces, esa es la primera razón que justifica ofertarle a los animales una ración balanceada. Cuando los animales no consumen una ración balanceada, o sea que se les suministra una ración que tiene deficiencia de nutrientes o exceso de nutrientes, en un primer momento no hay síntomas, pero luego aparecen síntomas de deficiencia o toxicidad y puede llevarse a la muerte de los animales. Con mucha frecuencia se mueren nuestros animales por deficiencia de nutrientes. Y esto, por supuesto, también puede ocurrir por exceso de nutrientes. Entonces, esa es una de las primeras razones: lograr producción máxima solo es posible con raciones balanceadas. Pero no solo eso. Cuando hablamos de la importancia de una ración balanceada, tenemos que considerar no solo la producción, sino también la reproducción, la salud, la economía. De hecho, siempre en el aula hemos dicho que un animal que no está bien alimentado no se reproduce bien. La reproducción es un lujo. Un animal bien alimentado no se enferma. Eso es una realidad. La economía pasa necesariamente por una buena utilización de los alimentos, ya que lo más costoso en los sistemas de producción animal es justamente la alimentación. Pero también, por ejemplo, la calidad de la producción. Podemos mejorar la calidad de la carne. Digamos, el cerdo se utiliza una ración que tiene un poco más de proteína, un poco menos de energía. Una relación adecuada entre la energía y la proteína. Si utiliza determinados niveles de ciertos aminoácidos, puede lograr una carne de mucho más calidad. Pero también proteger el medio ambiente. Si usted oferta un nivel de proteína por encima de lo que está requerido, sencillamente eso al final se convierte en gases como efecto invernadero, en excreción de nitrógeno, etcétera, etcétera, que afecta sin duda el medio ambiente. Y la genética ni siquiera se puede expresar si el animal no está bien alimentado. O sea que hasta la heredabilidad tiene un poco que ver con la nutrición que reciben los animales. Entonces, sin duda, formular raciones es extremadamente importante. Y vamos a ver un poco más profundo el tema de la economía. O sea, tuve la oportunidad de encontrarme este estudio hecho por un instituto de economía de Holanda, en un proyecto que se llama Hyperpig, reciente. Aquí está el costo de la producción de cerdo expresado en euros por kilogramo de canal caliente. Es un estudio hecho en diferentes países. Aquí está la Unión Europea, está Brasil, dos regiones de Brasil, Mato Grosso y Santa Catarina, está Canadá, está Estados Unidos, y aquí aparece para cada uno de estos gráficos los costos de alimentación, del trabajo, del costos de capital, instalaciones, otros costos. Vean ustedes cómo en todos los países lo más costoso es justamente la alimentación. En unos países mucho más que en otros. Hay países que producen sus propios alimentos y los alimentos les cuestan menos. Pero de todas maneras, esos costos oscilan entre un 70 y un 90% de los costos de producción. O sea que indiscutiblemente lo más costoso en la producción de cerdo es la alimentación, es el alimento. De aquí la importancia que tiene aprovechar bien este alimento, y eso no es posible sino a través de una adecuada formulación de raciones. Pero pregunto, ¿hay otras razones que justifiquen la necesidad de formular raciones? Por supuesto que sí. Hay otras razones que justifican la formulación de raciones. Por ejemplo, se sabe que la respuesta del animal está íntimamente ligado al consumo de alimentos.
sea, como habíamos dicho antes, para lograr una adecuada producción hay que alimentar bien a los animales. Se alimentan mal, como dijimos anteriormente también, puede haber deficiencias y eso produce limitaciones en la respuesta de los animales. Pero hay también algunas aplicaciones especiales que tienen la utilización de determinados niveles de nutrientes en la ración. Por ejemplo, a veces hay necesidad de compensar el crecimiento de un animal, a veces hay necesidad de corregir una deficiencia anterior, a veces hay necesidad de hacer una corrección en el orden clínico de una enfermedad y entonces hay que utilizar niveles superiores a los requeridos por parte de los animales. Y eso es posible si se maneja adecuadamente la formulación de raciones. Vamos a ver un ejemplo concreto de lo que yo estoy comentando. Por ejemplo, en este gráfico se puede observar que una de las maneras de combatir situaciones de estrés, problemas de salud, problemas de higiene o de condiciones en las instalaciones es a través del suministro de cantidades adicionales de nutrientes en la ración de los animales. Es una manera realmente de compensar esta situación. Obviamente, desde el punto de vista económico, esto no es muy favorable, pero es una manera de resolver esta situación. En este gráfico se puede observar también que los requerimientos mínimos, sencillamente lo que garantizan es que el animal no demuestre síntomas carenciales. Generalmente son los datos tal cual se determinan en los laboratorios y aseguran que el animal no tenga carencia. Sin embargo, los niveles óptimos que permiten una determinada producción son un poquitico mayores que los requerimientos mínimos y repito, a veces hay que adicionalmente incorporar determinados niveles de nutrientes para suplir ciertas situaciones. Y otro elemento que es importante considerar, que yo sé que todos ustedes lo conocen, es lo que expresa la famosa ley del mínimo. Una ley postulada por Liebig y que establece que el nutriente que se encuentra menos disponible es el que limita la producción, aun cuando los demás estén en cantidades suficientes. O sea, la mejor manera de explicar esta ley del mínimo, que es aplicable tanto a la fertilización como a la formulación de raciones, es que, bueno, en un tanque como este, por donde se bota el agua, es el nutriente por el cual se bota el agua el que decide la producción. La única manera que usted tiene de incrementar la producción es incrementando el nivel de ese nutriente que está en deficiencia. Pero hay otra lectura más, y es que todos estos nutrientes que no se están aprovechando, porque están por encima del nivel del nutriente límite, sencillamente están contaminando el ambiente. Lo estamos botando. Entonces, todo un enfoque importante que justifica la formulación de raciones. Se trata de subir el nivel del nutriente que esté en deficiencia, pero al mismo tiempo eliminar o minimizar el resto de los nutrientes que realmente no se están aprovechando y que están afectando el medio ambiente. Entonces, son razones que justifican realmente emplear la formulación de raciones en todas las especies, incluido el cerdo, que es el objeto de esta actividad. Ahora bien, pregunto, ¿qué cosa es la alimentación de precisión? ¿Qué relación tiene con la formulación de raciones? Hoy está muy de moda hablar de agricultura de precisión, también de alimentación y nutrición de precisión. Eso realmente está muy de moda y lamentablemente la gente lo asocia a problemas tecnológicos solamente. Sin embargo, la alimentación de precisión tiene un grupo de conceptos que se pueden aplicar sin necesidad
de la alta tecnología. ¿Qué se entiende por alimentación de precisión? La alimentación de precisión implica reducir el desperdicio de alimentos y nutrientes al alimentar solo la cantidad precisa requerida. Repito, reducir el desperdicio de alimentos y nutrientes al alimentar solo la cantidad precisa requerida para alcanzar una producción óptima. Se trata de garantizar que cada animal obtenga exactamente lo que necesita sin desperdiciar recursos. O sea, darle al animal exactamente lo que necesita y no desperdiciar ni alimentos ni nutrientes. Aquí hay otros conceptos muy parecidos. Yo subrayé un par de ideas que los integra a los tres conceptos. Aquí se habla de cubrir los requerimientos nutritivos con la mayor precisión posible y garantizar la menor carga posible al medio ambiente. Y se habla también de una dieta adecuada sin exceso de nutrientes y de mantener el medio ambiente. En fin, basta leer esos conceptos para darnos cuenta que no se puede hablar de alimentación de precisión si no se habla de formulación de raciones. Que no se puede hablar de disminuir la carga del exceso de nutrientes en el medio ambiente si no se habla de formulación de raciones. Eso es imprescindible. Entonces, yo creo que cuando estemos abordando la importancia que tiene realmente la formulación de raciones, no podemos dejar de mencionar estos elementos. En fin, que hay 4 elementos que subyacen en estos conceptos que yo mencioné anteriormente, que están muy vinculados y que son imprescindibles para lograr la alimentación de precisión. O sea, la formulación de raciones está presente en todo. Yo diría que hace falta una integración de tecnología con formulación, de manejo con formulación y de alimentación con formulación. Tecnología como el tema de los drones, los sensores, los software de alimentación, los equipos de alimentación. Lamentablemente eso es de lo que más se habla cuando se habla de alimentación de precisión. Yo creo que todo esto es muy importante, pero no hay que esperar tener todo eso para aplicar este concepto. Yo sé que en cerdos, por ejemplo, hay estudios muy buenos, recientes, donde se instalan equipos de alimentación, computadoras, y le dan al animal exactamente lo que necesita, según las características realmente de cada animal. Realmente eso es ideal. Eso no podría hacerse si a través de eso no hay un proceso de formulación de raciones. De aquí que se demuestre tanto la importancia de la formulación de raciones, incluso con vista a lograr la alimentación de precisión. Pero, por ejemplo, hay técnicas de manejo donde usted puede alimentar a los animales individualmente. Usted tiene un número bajo de animales, pequeños animales, y puede darle su ración de acuerdo a la característica de cada animal. O puede sencillamente hacer grupos pequeños de animales y alimentarlos según las características de cada uno de esos grupos. No como a veces ocurre, que todos los animales, no importa el peso, se alimentan juntos y de esa manera se deja de aprovechar grandemente el potencial de los alimentos y muchos de los animales se ven afectados por esta manera de distribuir la alimentación. Y otro tema que está también ahora muy de moda cuando se habla de alimentación de precisión es aumentar el número de fases de alimentación. O sea, se habla con mucha fuerza de, por ejemplo, observe, en vez de utilizar 5 fases, utilizar mucho más fases. En las aves utilizar fases adicionales de alimentación. Y eso, bueno, garantiza que los animales reciban exactamente los nutrientes que necesitan según las características fisiológicas que tengan. Y entonces hay otras cosas vinculadas también a la alimentación de precisión, que es tratar de producir los alimentos en la propia granja. O sea, aprovechar los alimentos de pasto, los recursos locales, y tratar de incorporar la menor cantidad
de alimentos y nutrientes del exterior. Entonces son cosas realmente que deciden realmente la alimentación de precisión. Por supuesto, detrás de la alimentación de precisión hay una nutrición de precisión. Yo brevemente me voy a referir solamente a 5 elementos. Por ejemplo, se sabe que utilizando esta técnica se reduce la pérdida de nutrientes, se reduce la producción de heces, se reduce el consumo de alimentos, se mejora la digestión de los alimentos. Usualmente se trabaja con dieta de tiempo con alta densidad energética. Esto es válido no solo para los rumiantes, sino también para los animales no rumiantes. O sea que subyace, queda claro lo importante que es la formulación de ración. Ahora bien, ¿qué elementos debemos considerar para formular raciones? ¿Cómo formular raciones óptimas? O sea, al inicio yo mencionaba que las raciones óptimas son mucho más, es un paso más adelante que el concepto de ración balanceada. Entonces todos seguramente tienen en la mente en este minuto los elementos que deben considerarse para formular ración. Y yo le voy a explicar además cómo formular estas raciones que además de balanceadas sean raciones óptimas. Bueno, los 3 grandes elementos que tienen que ver con la formulación de raciones, por supuesto, es el animal, el alimento y el método de formulación. Son los 3 elementos más generales. Por supuesto, entre cada uno de estos elementos hay interacciones que hay que considerar. Por ejemplo, entre el alimento y el método están los aportes de los alimentos. Entre el animal y el método están las necesidades, o sea, los requerimientos. Entre el animal y el alimento está el consumo que hace el animal de estos alimentos. Y en fin, todos estos elementos bien integrados nos permiten calcular raciones. Para calcular una ración hay que tener en cuenta todos estos elementos. Pero para calcular raciones óptimas, además de esto, hay que utilizar tablas de requerimientos que estén actualizadas. Y me pregunto, ¿siempre tenemos las tablas de requerimientos actualizadas? Tablas que se parezcan a los sistemas de alimentación que utilizo en mi región. Casi nunca eso está en la mano. Tablas de alimentos actualizadas que corren la misma suerte. Métodos de formulación avanzados que usualmente no se conocen y es difícil aplicarlos. Tener todo eso implica o posibilita realmente la obtención de razones útiles. Yo voy a estar hablando en la segunda parte de esta actividad fundamentalmente de estos 2 elementos, de los elementos y de los métodos. Ahora bien, pero hay otros elementos que hay que tener en consideración para formular razones óptimas. O sea, no solo es lo biológico, no solo son los animales, no solo son los alimentos, sino que hay que tener en cuenta, como parte de los métodos, elementos no solo de matemática, sino también de estadística, también de economía, que en su conjunto nos permiten realmente optimizar raciones. Cuando estemos hablando de raciones óptimas, estaremos hablando de raciones que se formulan teniendo en cuenta realmente todos estos elementos. Empezamos entonces por uno de los elementos, los alimentos. ¿Dónde encontrar información actualizada sobre los alimentos? ¿Cuáles son las mejores bases de datos de alimentos que existen en Internet? Miren, como este es un tema tan complejo, el mejor lugar para buscar información sobre la composición de los alimentos son las bases de datos de alimentos que están en Internet. Porque es que esto exige actualización permanente y solamente las bases que están en línea permiten esa actualización permanente. Por supuesto, yo casi voy a mencionar solamente algunas de estas bases de datos en el curso, si vamos a entrar a aprender
a utilizar en detalle algunas de ellas. Bueno, hay dos bases de datos clásicas, quizás son las más utilizadas, que siempre hay que tener como referencia. Una es la base de datos, donde está la información de la NRC. Aquí aparece la dirección donde puede ser consultada. Y la otra base de datos es la base de datos de los alimentos de Francia, hecha por el INRA francés. Y aquí está la dirección donde puede ser consultada. Ustedes conocen que estas dos empresas, el INRA y la NRC, son grandes empresas dedicadas a publicar, entre otras cosas, información sobre requerimientos nutritivos de los animales y composición nutritiva de los alimentos, que sirve de base para la formulación de raciones. Estas son la primera y la más utilizada realmente en América, y la segunda, la más utilizada en Europa. No es la única que está en Europa, realmente, y también en América mucha gente utiliza las tablas del INRA francés, y bueno, son bases de datos muy clásicas que ustedes pueden consultar. La misma información que aparece en los reportes de eso, que a veces nos cuesta trabajo conseguir en internet, sobre los alimentos, pueden ser consultadas realmente a través de esta base de datos. Hay una tercera base de datos que para mí es muy importante, está muy buena, muy actualizada, es la Fedipedia, hecha por el INRA, el CIRAD, también la FAO, lleva muchos años de trabajo, es un material muy bueno, sobre todo para el trópico, un material muy bueno, sobre todo para Latinoamérica, tiene un número muy alto de alimentos, y no solo es una base de datos con información sobre la composición nutritiva y el valor nutritivo de los alimentos, sino que también en esta base de datos podemos encontrar mucha información bibliográfica sobre los alimentos, información sobre otras bases de datos de alimentos, información sobre, se pueden descargar muchos libros de manera gratuita sobre la composición de los alimentos. O sea que es una fuente de información excepcional sobre los alimentos de nuestra región. Y hay otras bases de datos que voy a mencionar rapidito, pero que bueno, puedo tener en consideración, que es por ejemplo esta que es de España, la tabla de FECNA, donde hay mucha información sobre todo de alimentos y materias primas para la producción de alimentos balanceados. Está esta otra, aquí está la dirección, está esta otra base de datos que es de Brasil, de la Universidad Federal de Viçosa. La tabla se llama, la base de datos se llama Composición Química y Biológica de los Alimentos. Muy buena, aparecen muchos recursos forrajeros que pueden utilizarse en la alimentación de los cerdos, entonces vale la pena consultarla. Y por último quiero mencionar esta base de Colombia, esta tabla, base de datos de Colombia, que se llama Alimentro, muy interesante, que aunque está hecha para rumiantes, la incorporé aquí porque hay muchos alimentos que se pueden utilizar también en la alimentación de los cerdos. Tiene las características que es una base de datos donde los alimentos están organizados por regiones. Eso, por supuesto, le da mucho más precisión a la información. Y bueno, son algunas de las bases de datos que están en Internet, creo que es la más importante, y que pueden ser consultadas por ustedes. Por supuesto, en el curso, como dije antes, van a aprender a utilizar algunos de estos recursos informativos. Ahora bien, cuando hablamos de métodos avanzados, ¿a qué métodos estamos refiriendo? ¿Cuáles son los métodos avanzados de formulación de raciones? Esto, como dije antes, es el pollo, como decimos en Cuba, del arroz con pollo, ¿no? A ver, aquí aparecen las principales técnicas de formulación de raciones para el ganado que existen. No son las únicas, hay otras, pero estas son realmente las más importantes. Les comento que hoy se habla de técnicas con enfoques individuales y técnicas con enfoques integrados. Sencillamente, los enfoques individuales son técnicas que per se
permiten el cálculo de las raciones, y las técnicas que se utilizan con un enfoque integrado es cuando se utilizan varias técnicas para resolver esas mismas raciones. Dentro de los enfoques individuales hay, a saber, tres grandes grupos. Están los métodos manuales, que todos los aprendimos a utilizar cuando estábamos en la universidad, como el método cuadrado de Pearson, las ecuaciones algebraicas simultáneas, el método de prueba y error, etcétera, que son métodos que en la práctica comercial ya hoy prácticamente no se pueden utilizar, porque hay que trabajar con muchos nutrientes, con muchos alimentos, con conceptos adicionales que no pueden ser aplicados con otros métodos. Están los métodos conocidos como programación matemática, del cual el más representativo es la programación lineal, pero que hay otros métodos muy relacionados con la programación lineal, como la programación de metas, la programación de metas múltiples, la programación de múltiples objetivos, la programación fraccionada de múltiples objetivos, la programación no lineal, que son métodos realmente muy usados para formular relaciones, sobre todo este método de programación lineal. Muchos programas de computación utilizan estos métodos, y está un grupo de métodos que se conocen, que también son una programación matemática, pero se conocen como enfoque estocástico, dentro del cual está la programación restringida al azar, la programación cuadrática, la formulación de riesgo, los algoritmos genéticos, que son un grupo de métodos también muy avanzados, muy interesantes, que sirven para calcular acciones con mucha precisión. Entonces, entre los enfoques integrados están métodos que mezclan la programación lineal con otros métodos, o los algoritmos genéticos con otros métodos. Cuando hablamos de métodos avanzados, nos estamos refiriendo sobre todo no a los métodos manuales, sino al resto de los métodos que aparecen en esta diapositiva, que pueden ser de diferentes tipos. Y en el curso vamos a estar haciendo referencia a la programación lineal y algunas variantes de la programación lineal, y a la programación restringida al azar como método representativo del enfoque estocástico, y algunas variantes de este método. Pero estos son los métodos fundamentales con los cuales vamos a estar trabajando en el curso, y que cada día ganan de mayor aceptación por la calidad de la formulación que se puede lograr. Ahora bien, en general, todos estos modelos matemáticos se dividen básicamente en dos tipos de modelos: modelos que son deterministas o modelos que son estocásticos. Por ejemplo, la programación lineal como ejemplo de modelo determinista, y la programación estocástica o restringida al azar que mencioné anteriormente como modelos estocásticos. ¿Qué cosas son los modelos deterministas? Son modelos donde los parámetros asociados al modelo son conocidos con certeza absoluta. O sea, los parámetros son conocidos con certeza absoluta. En breve, Víctor Martínez, voy a responder su pregunta. Y los modelos estocásticos son modelos donde la totalidad o un conjunto de parámetros tiene una distribución de probabilidades asociadas. O sea, que en los modelos deterministas se conoce exactamente los requerimientos de los animales, la composición nutritiva de los alimentos, sin ningún tipo de dificultad. Sin embargo, en los modelos estocásticos, estos parámetros tienen una distribución de probabilidades asociadas. Y yo me pregunto, ¿qué se parece más a la realidad? ¿Lo determinista o lo estocástico? Indiscutiblemente, la realidad es prácticamente estocástica en el mundo de la producción animal. Nosotros realmente no conocemos con precisión la composición del alimento que estamos utilizando los animales, no conocemos con exactitud los requerimientos de los animales. Entonces, si utilizamos métodos mucho más avanzados, nos garantizan cubrir los requerimientos cuando utilizamos un modelo, un método que tiene una distribución de probabilidad asociada. Ahora bien,
¿Qué es la programación lineal? Y comienzo a responderle a Víctor. La programación lineal pretende la obtención de niveles óptimos, dígase máximos o mínimos, de una función lineal cuyas variables se encuentran sujetas a una serie de condiciones restrictivas expresado bajo forma de inequidades lineales. Sencillamente, a través de la programación lineal se pretende alcanzar niveles máximos o mínimos de una función lineal, donde las variables estén sujetas a restricción. Por supuesto, la programación lineal considera que las variables de decisión todas tienen un comportamiento lineal. Y como el cálculo de raciones es un problema de este tipo, por tanto, la formulación de raciones óptimas es posible a través de la programación. De hecho, fue uno de los métodos que primero se utilizó para formular raciones cuando surgió el método. De hecho, en los libros de economía, los estudiantes aprenden a este método con el famoso ejemplo de la dieta. El caso de la dieta. Nuestros estudiantes de economía, usted se acercaba a ellos, y muchos sabían formular raciones utilizando este método, entonces te acercaban a los optimistas, no tenían idea de lo que era la programación. La gran verdad que este método es un método muy bueno, pero desde hace pocos años, es que realmente de la década del 60 es que se comenzó a utilizar realmente con interés de utilizarlo en el área de producción animal. Ahora bien, ¿cómo se expresa un modelo de programación? ¿Cómo se representa matemáticamente un modelo de programación? Esto es una representación matemática, yo no pretendo realmente atormentarlos con expresiones y cosas difíciles de entender. Yo desde un inicio les comenté que lo más importante era saber utilizar estas herramientas para resolver problemas nuestros de alimentación animal, pero no puede dejarse de mencionar cómo se representan matemáticamente este tipo de modelos. Por ejemplo, este es un modelo que dice que el minimizar Z es igual a la sumatoria de CJXJ. No es CJ el costo unitario de los alimentos y XJ la cantidad de alimentos de la mezcla. O sea, esa es la función objetivo del modelo. Objeto de un grupo de restricciones, y aquí está cómo se preparan las restricciones. La sumatoria de A sub IJ multiplicada por XJ debe ser mayor o igual que B sub I, donde A sub IJ es la cantidad de nutrientes en un alimento tal, XJ es la cantidad de alimentos y B sub I es el requerimiento de esos animales. Y aquí aparecen las restricciones en que pueden entrar cada uno de esos elementos. Así se representa matemáticamente, muy sencillo. El modelo matemático, hay programas de computación donde usted lo puede escribir así, y hay otros sencillamente que son mucho más asequibles, donde usted da los elementos y ellos se encargan de utilizar el modelo matemático. ¿Y cómo funciona? La programación lineal funciona de la siguiente manera. Esta es una representación gráfica de la programación lineal. Sencillamente se identifica cuál es la región factible, o sea, la región donde se puede existir la solución al problema planteado, se identifica la solución básica y sobre esta solución básica se busca la solución óptima. O sea, matemáticamente, así es como funciona la programación lineal. Dicho, por supuesto, a grandes. O sea, que se busca una región que cumpla ciertas condiciones, una región factible, se busca la solución básica y luego se optimiza. Se busca la solución óptima. Así funciona la programación lineal. Entonces, ¿qué es la programación estocástica? Y continúo respondiéndole a Víctor. La programación estocástica es un método de formulación de raciones que puede incorporar de manera efectiva la variabilidad de los nutrientes en el proceso de formulación de raciones para cubrir los requerimientos con un nivel preciso de certeza. O sea, es un método
que consideran la variabilidad de los nutrientes con el interés de cubrir los requerimientos con un nivel preciso de certeza. Es un método no lineal, Víctor. Y cuando hablamos de estocástico, nos referimos a la variabilidad de los nutrientes y la probabilidad de cubrir estos nutrientes. O sea, conozco cuál es la variabilidad que tiene, digamos, los requerimientos, que tiene la composición de los alimentos. Quiero cubrir los requerimientos con un nivel de certeza determinado. Bueno, entonces el método que puedo utilizar justamente es la programación estocástica. Y lo estocástico se refiere sencillamente a la variabilidad de los nutrientes y la probabilidad de cubrir estos requerimientos nutritivos. Matemáticamente, ¿cómo se representa la programación estocástica? Bueno, muy parecido al modelo de programación lineal, excepto que cuando usted plantea las restricciones, hay un término que debe adicionar a cada restricción estocástica. Es decir, sustraerle el valor de Z en un término donde aparezca la sumatoria de las desviaciones estándar de cada uno de los nutrientes de ese indicador elevado al cuadrado. O sea que la construcción del modelo incluye un término adicional. Repito, menos Z para cada restricción estocástica, multiplicado por la raíz de la sumatoria de las desviaciones estándar de ese indicador en cada alimento elevado al cuadrado. Así se formula, así se elabora el modelo matemático. Por supuesto, ustedes no van a tener que trabajar con esta fórmula ni expresarlo de esta manera, solamente para que tengan una idea de cómo se construye matemáticamente este modelo. Y para que se entienda mejor lo que es la programación estocástica, supongamos, y lo explico siempre de esta manera, si la información que usted tiene se distribuye de manera normal, esta por ejemplo es una curva de distribución normal, la famosa campana de Gauss. Cuando usted va a una tabla, ¿qué está pasando? Cuando usted va a una tabla, no sé por qué se están corriendo las diapositivas. Cuando usted va a una tabla, sencillamente va a buscar el valor, digamos, de la proteína o alimento, y si la información que dio origen a la tabla fue correcta, sencillamente el valor que usted va a observar es el valor promedio. Pero como esa información salió de una población que estaba adecuadamente distribuida o normalmente distribuida, puede que en lugar de que el valor sea el que aparece en la tabla, el valor que realmente usted ve en el campo de ese alimento sea de -3 desviación estándar respecto a la media o de +3 desviación estándar respecto a la media. Y de ser así, si usted utiliza esta información promedio que aparece en la tabla o está subvalorando o sobrevaluando realmente el valor de ese alimento. Entonces a la hora cero, sencillamente o no va a cubrir los requerimientos de los animales o va a botar el alimento, va a botar nutrientes. Entonces, usted necesita obligatoriamente considerar esta variabilidad en la composición de ese alimento si usted quiere realmente cubrir con precisión los requerimientos nutritivos de ese animal. Y hay un ejemplo muy interesante, y es este ejemplo de Australia. Ellos simularon, hicieron 2 simulaciones de 10.000 observaciones, estimando el fósforo monofítico en alimentos para aves, y observaron que en el 50% de los casos no se obtenía el valor promedio, lo que significaba pérdidas económicas importantes o producción dejada de obtener como consecuencia de utilizar estos valores promedios en el proceso de formulación. De aquí la importancia que esto tiene. Ahora, ¿en qué software
nos posibilitan formular raciones por métodos avanzados. ¿Cuáles son los programas de computación recomendados para hacer este tipo de cálculo? Bueno, miren, hay un grupo de software que están a la mano de todos nosotros que se pueden utilizar sin necesidad de utilizar ningún paquete informático caro, complejo, que además ustedes no saben ni lo que hacen por dentro, como por ejemplo el Microsoft Excel Server, que lo tenemos todos en nuestra computadora como parte del paquete de Office. Y hay una compañía que se llama Lindo System, desarrollada, dedicada a hacer programas relacionados con esta temática, que tiene al menos dos programas que son muy poderosos, que es el Lindo y el programa Quadbets, que son excelentes para formular raciones empleando estos métodos. Por supuesto, en el curso vamos a aprender a utilizar muy bien estos tres programas para el proceso de formulación por métodos avanzados. Ahora, veamos un ejemplo. Vamos, ya estamos en la fase final de la actividad. Veamos rapidito un ejemplo de cómo formular raciones para hacerlo utilizando la programación estocástica con el programa Quadbets. La idea con esta explicación que le voy a dar sencillamente es que tengan una idea de cómo se hace. Por supuesto, no va a ser posible en el marco de apenas unos minutos aprender a formular con este programa utilizando este método. Vamos a tratar de resolver este problema. Vamos a hacer una ración para cerdo que pesan de 15 a 30 kilogramos. Yo quiero cubrir estos requerimientos de estos animales, o sea, 3,23 megacalorías por kilogramo de energía metabolizable, 18,13% de proteína, 0,7 de calcio, 0,36 de fósforo disponible, 0,20 de sodio, aminoácidos, arginina 0,44, lisina 1,04, metionina 0,29, metionina, macisteína 0,58, treonina 0,65 y triptófano 0,19. Yo dispongo de maíz amarillo, polvo de arroz, afrecho de trigo, harina de yuca, melaza de caña, azúcar, grasa de cerdo, harina de soya, harina de sangre, harina de vísceras de cerdos, levadura Saccharomyces, fosfato dicálcico y sal común. Y las cantidades superiores, o sea, los límites superiores de inclusión que puedo utilizar son estos que aparecen aquí. De acuerdo a la disponibilidad, de acuerdo a las características del alimento. Vamos a intentar entonces formular una ración, un balanceado para estos animales, con estos alimentos que cubran esas necesidades. Bueno, esta es la composición de estos alimentos. Aquí aparece el precio. Estos precios no son reales. Por supuesto, en el caso de cada uno de ustedes tendrá que poner el precio de cada uno de sus países. Y aquí están los valores de materia seca, de energía, de proteína cruda, de la desviación estándar de la proteína cruda, la fibra y la grasa. Repito, vean ustedes aquí que voy a utilizar un método estocástico que va a considerar la proteína bruta y también la desviación estándar de esa proteína para cada uno de los alimentos. Y aquí, por supuesto, también tenemos el contenido de minerales y de aminoácidos de cada uno de sus alimentos. Esta es la información de partida. Vamos a darnos la tarea de formular rápidamente esa ración. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, ir a una hojita de Excel y hacer una tabla igualita que la tabla donde aparece la información básica que le estoy dando. Una tablita, quitan los alimentos, quitan el precio, los nutrientes, vean que está puesta aquí la proteína cruda y la desviación estándar de esa proteína cruda, la fibra, la grasa, una tabla donde lo único que he puesto es información, no hay más nada, otra tabla al lado donde he puesto el resto de la información faltante, o sea, los minerales y también los aminoácidos, y por último, una tablita donde yo voy a poner los requerimientos y los límites de inclusión de los alimentos. Aquí están los mismos alimentos. Voy a poner aquí los límites superiores de inclusión de los alimentos.
Aquí están todos los nutrientes que yo quiero cubrir y aquí pongo los requerimientos de los animales. O sea, eso es lo único que he hecho hasta ahora, hacer 3 tablitas, una al lado de la otra con la información básica que tengo compartida. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es insertar un grupo de fórmulas dentro de esa tabla. Esas fórmulas se insertan donde mismo debe aparecer el aporte de los diferentes nutrientes. Esto se inserta una sola vez y sencillamente son un grupo de fórmulas que le van a permitir internamente a la hoja de cálculo hacer los cálculos correspondientes. Estas fórmulas todas son muy parecidas, todos utilizan la función suma producto y se componen de 2 elementos. En el primer elemento, que es idéntico para todos los casos, es el lugar donde debe aparecer al final calculada la ración, y el segundo elemento, que es diferente para todos los casos, es sencillamente el lugar donde está la información sobre cada uno de los indicadores o nutrientes que se van a incorporar en medición. Por supuesto, en el curso van a aprender a utilizar esto con mucho más calma. Y vean algo muy interesante, y es que la fórmula para la proteína, que en este caso es la restricción estocástica que estamos incorporando, es diferente. Y es que incluye el segundo término del cual estuve hablando anteriormente, donde aparece el valor de Z relacionado con la probabilidad de cubrir los requerimientos de esos animales en un 95% de las veces, y donde aparece la desviación estándar del contenido de proteína para cada uno de los alimentos. Finalmente elevado a la 0,5, porque en la fórmula del modelo matemático este término aparece como la raíz cuadrada de todo el problema. O sea, este es quizá el momento más difícil, definir e incorporar esa fórmula dentro de la hoja de cálculo, y lo demás realmente eso es mucho más sencillo. Por último, el programa WAPEX, a través de 3 comandos A, B y C, me permite ajustar o definir el modelo matemático para poderlo resolver. Con el comando A, simplemente defino cuáles son las variables ajustables, las variables donde yo quiero que aparezca realmente mi ración. Sencillamente aprieto la A, sale esta tablita y le digo que estas son las variables ajustables. A continuación, aprieto un comando que se llama comando B, que me permite definir la función objetivo, o sea, definir qué quiero minimizar o maximizar. En este caso quiero minimizar el costo de mi ración. Sencillamente digo que quiero minimizar este lugar, este elemento, que recuerden que por detrás tiene las fórmulas que yo incorporé. Y en tercer lugar, defino las restricciones. Ya aprieto el comando C, sale esta ventanita y defino las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Sencillamente los signos que me van a relacionar los requerimientos o los límites de inclusión con la cantidad de los alimentos que van a ser calculados y la cantidad de nutrientes que van a ser calculados como parte del requerimiento. Defino esas 3 cosas y voy directamente a calcular mi ración. Aprieto entonces otro comando, que es una dianita como esta que ustedes están viendo aquí, y ya automáticamente el programa me calcula la ración. Vean ustedes, aquí está la ración que calculó el programa MOSBEX: 40% de maíz, 10% de polvo de arroz, no utilizó la flecha de trigo, 5% de harina de yuca, no utilizó la melaza de caña, 10% de azúcar crudo, 3% de grasa de cerdo, 10% de harina de soya, 3% de harina de sangre, 8% de harina de víscera de cerdo, 9% de levadura, 1% de fosfato, y aquí está el aporte de la ración. O sea, si ustedes pueden observar,
se cubren todos los requerimientos de los animales, está muy próximo el aporte a los requerimientos, o sea, no hay exceso cuantioso de ninguno de estos nutrientes, y esta ración me cuesta 247 pesos con 41 centavos. Es la ración más barata que yo pudiera calcular con este conjunto de elementos y me garantiza cubrir los requerimientos de proteína, en este caso, con un 95% de certitud, con un 95% de certeza, que es la gran ventaja que tiene este método. Bueno, más información sobre este tema puede encontrar en un grupo de libros que se le van a entregar como parte del curso, pero que lo mencionamos, o quizás pueda encontrar algunos elementos de ellos en internet, y es la famosa guía de nutrición nacional de cerdo, que está muy buena, son un grupo de libros excelente, realmente muy usado realmente para formular y para temas de alimentación en el caso de los cerdos. También el famoso NRC de cerdo, que también completo se debe entregar como parte del curso, es una fuente muy valiosa de información sobre los requerimientos y la composición de los alimentos para los cerdos. También este libro que se cita gratis en internet, muy bueno, la tabla brasileña para aves y cerdos, creo que es lo mejor que tenemos en la región en materia de requerimientos para estas dos especies de animales. Van a utilizarla también en el curso. Y hay un libro, el manual para utilizar el programa WordPress, que se llama exactamente así, el manual de usuario del programa WordPress, en su versión 16, aunque ya está disponible la versión 17 en estos instantes. Son materiales que les pueden servir para ampliar la información que han recibido a través de esta actividad. Bueno, termino agradeciendo realmente a todas las instituciones que están haciendo posible esta charla, esta conversación. En primer lugar a Perulati y la Escuela Virtual Agropecuaria, y asimismo al Centro de Estudio de Producción Animal y a la Escuela Virtual de Producción Animal, en la cual laboro en conjunto con la maestría y el doctorado de producción y nutrición animal respectivamente, porque muchos de los elementos que yo estaba abordando aquí realmente provienen de estas instancias. Bueno, hasta aquí mi conversación, hasta aquí los elementos que quería realmente tratar con ustedes. Con mucho gusto puedo responder algunas preguntas sobre este tema, y por supuesto se va a ampliar mucho más en el desarrollo del curso. No es posible hablar sobre un tema tan complejo en un tiempo realmente tan limitado, y además de manera online. De todas formas, he pretendido explicar los elementos fundamentales y sobre todo que ustedes tengan una idea de estos conceptos y cómo funcionan realmente estos métodos matemáticos. Entonces, soy todo yo. Bueno, doctor, vamos a esperar que están haciendo una pregunta al chat, porque la anterior del señor Víctor ya usted la respondió durante la clase. Sí, muy bien, muy bien. Sí, ya tengo la primera pregunta. Rodrigo nos plantea que si vamos a hacer uso de la tabla brasileña. Sí, por supuesto, Rodrigo. En mi opinión, la tabla de la Universidad Federal de Viçosa, conocida por todos como tabla brasileña, la vamos a utilizar. Son una fuente muy importante de información sobre los requerimientos nutritivos y la composición de los alimentos en la región. De hecho, creo que son las tablas más populares, más exactas y más adaptadas realmente a nuestras condiciones, y son tablas de obligatoria consulta, y por supuesto que la vamos a utilizar en nuestro curso. Ustedes van a además recibir un grupo importante de
libros sobre composición de los alimentos y sobre el requerimiento nutritivo de estos animales. Van a tener una información valiosa tanto sobre el requerimiento, de programas que se utilizan también para el cálculo de requerimientos, sobre todo de requerimientos en los cerdos, y van a recibir también información de tablas y bases de datos que están disponibles en internet para ambas cosas. Vamos a utilizar la tabla. La última versión de la tabla van a ser utilizadas. Y además se le van a entregar a todos. A ver, Jorge, muy interesante su pregunta. A ver, ¿cómo está organizado el curso? El curso está organizado sobre la base de que ustedes aprendan a utilizar con profundidad los métodos matemáticos. O sea, van a aprender bien a formular raciones con programación lineal, utilizando el programa Lindo, utilizando el programa Solver y utilizando el programa Wattpad. También van a aprender a utilizar el programa Wattpad para formular raciones destinadas a los cerdos de manera genérica. En el curso vamos a utilizar un ejemplo básico que nos va a permitir utilizar todos estos métodos. Ahora, cada uno de los participantes, según su interés, tendrán la oportunidad de calcular raciones en las diferentes fases de la producción porcina. Y esos modelos, esas raciones, van a estar intercambiando permanente conmigo por la vía de la escuela virtual agropecuaria hasta que se calculen bien cada una de esas raciones. Quizá alguno de esos modelos lo utilicemos también para discutir dentro de la clase, pero lo que está previsto es utilizar un ejemplo básico para aplicar sobre un único ejemplo todos los métodos que se van a utilizar. Así está concebido realmente el curso. Sí, José, cómo no. A ver, es un curso general. Vamos a tener posibilidad de utilizar muchos alimentos, vamos a tener posibilidad de utilizar todas las categorías porcinas, va a haber posibilidad de utilizar aminoácidos sintéticos, va a haber posibilidad de utilizar alimentos producidos en la propia granja, va a haber posibilidad de utilizar recursos locales. Todo dependerá del tipo de fórmula y el tipo de sistema con que cada uno de ustedes trabaje. O sea, la idea es que nosotros vamos a poner sobre la mesa un ejemplo base y cada quien va a hacer la fórmula que le interese y vamos a estar interactuando en la construcción de la fórmula de cada uno de ustedes. Eso va a implicar un volumen grande de trabajo, un volumen grande de fórmulas y que cada cual quede satisfecho y resuelva la situación exacta que tiene realmente en su condición. La idea es, como dije desde el principio, realmente le vamos a dar las herramientas matemáticas para que ustedes puedan hacer la fórmula que más les convenga en las condiciones de cada uno de ustedes. Y vamos a estar intercambiando permanentemente sobre la fórmula que cada uno de ustedes va a hacer. El curso se va a basar en intercambiar entre ustedes y nosotros en la aplicación de los diferentes métodos matemáticos que se van a abordar en cada una de las clases. Así se va realmente, así está concebido realmente el desarrollo del curso. Bueno, yo no conozco el programa DAPP Nutrition que me mencionan. Si me mandan alguna referencia, puedo verificar. Yo realmente no sé qué programa será ese. Pero bueno, vamos a estar utilizando tres herramientas muy poderosas, tres herramientas donde usted mismo es el que hace el modelo matemático, donde usted puede llevar el modelo exactamente a lo que usted quiera. Y entonces no hay necesidad de utilizar programas profesionales, no hay necesidad de comprar programas caros.
de que van a lograr manejar muy bien estas herramientas. Ya cursos de este tipo se han dado varios, incluso en esta escuela, en otros lugares se han estado compartiendo estos temas y realmente la gente logra aprender muy bien esta herramienta. El objetivo central del curso, repito, es justamente esa preocupación que tiene la gente, que tanto se tiene, que es aprender a utilizar estos métodos. Yo al principio creía que a distancia eso no era posible. Sin embargo, ya la vida, después de más de 10 cursos de este tipo desarrollados en diferentes lugares, casi me permite asegurar que es una vía ideal para transmitir estos conocimientos. Además, las clases están preparadas de manera similar a lo que ustedes han visto aquí, con mucha claridad, con ejemplos muy claros, donde todos los elementos que hacen falta están a la mano. Van a recibir un grupo grande de materiales muy bien elaborados, videos de cómo funcionan los programas de computación, van a recibir modelos matemáticos de ejemplo, van a recibir ya modelos calculados, y esto les va a permitir trabajar sin ningún tipo de dificultad. Y además yo voy a estar todo el tiempo durante las 8 semanas que va a durar el curso, todo el tiempo intercambiando con cada uno de ustedes sobre todas las dudas que tengan, asegurar que calculen muy bien sus diferentes fracciones. A ver, aquí hay una pregunta muy interesante que hace Francisco Alvarado. A ver, efectivamente, Francisco, la idea es calcular las raciones lo más completa que se pueda. Si usted incorpora en sus raciones un grupo de elementos que en su composición nutritiva puedan sustituir los elementos que están presentes en los núcleos nutricionales, perfecto. Pero la experiencia nos ha dicho que el uso de núcleos nutricionales es imprescindible. Primero, porque usted no dispone de alimentos en general que puedan cubrir todos los requerimientos de los animales. Y se requiere, a veces, casi siempre, de fuentes de minerales, de fuentes de vitaminas, de aminoácidos que garanticen que se cubra el resto de los requerimientos. Lo que sí le aseguro que utilizando estos métodos, los niveles a los cuales va a utilizar muchos de estos aditivos es mínimo, porque tendrá la posibilidad de trabajar directamente en el modelo matemático y esto le permitirá realmente hacer un uso mínimo, exactamente lo mínimo que hace falta, que esos son conceptos parecidos a lo que estuve explicando anteriormente de nutrición de precisión, de alimentación de precisión, con la necesidad de que no haya exceso de nutrientes en ninguno de los casos. O sea, la gran ventaja de estos métodos es la flexibilidad, la versatilidad, que usted va a lograr acomodar su ración realmente a lo que más le convenga. No siempre la mejor ración es la más económica. Hay momentos en que usted tiene que combinar múltiples funciones objetivas. Entonces estos programas realmente dan esa posibilidad. Víctor al inicio nos preguntaba de la diferencia entre la programación lineal y no lineal cuando se trataba de formular raciones. Todo depende del modelo matemático. Hay modelos que son lineales y hay modelos que no son lineales. Estos modelos nos permiten con mucha flexibilidad, Víctor, calcular las diferentes raciones. Luego, creo que esta es la idea general del curso. Realmente yo repito, siempre se abordarán algunos elementos de nutrición, de fisiología, de bioquímica, pero el curso va enfocado a los métodos matemáticos. La idea central del curso es que usted aprenda a utilizar estos métodos matemáticos, que a veces la gente le tiene miedo, porque sencillamente cree que son muy complejos, muy matemáticos, que son exclusivamente de los matemáticos de la computadora, y no es así. Van a aprender a usar sus modelos con su información básica, van a montar su modelo, se van a sentar en el programa y van a correr ese modelo que ustedes hicieron, van a saber corregir los errores que va a tener el modelo le va a decir el resultado productivo que usted va a obtener,
o si va a cubrir o no el requerimiento, o cómo resolver cuando hay una situación que no se cubre. La situación que se nos da mucho en otros países es que en muchos casos utilizamos alimentos locales donde no se cubre el requerimiento, pero tampoco tenemos a veces posibilidad de cubrir el requerimiento. Y nos hace falta un modelo que, aunque no se cubran los requerimientos, para un determinado nutriente tratar de combinarlo y que se obtenga la mayor cantidad posible de ese nutriente. Bueno, eso es posible cuando usted está trabajando dentro de la modelación matemática, y todo eso ustedes lo van a aprender realmente a través de este curso. Yo les agradezco mucho la atención que nos han dispensado. Ya prácticamente tenemos 1 hora y media de trabajo en esta primera conferencia de ANDESAR. Yo me he sentido realmente muy bien en compañía de todos ustedes y espero que ustedes todos nos acompañen en el curso que va a comenzar aproximadamente dentro de 15 días. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Un fuerte abrazo de todos. Gracias, doctor. Buenas noches.